el pecado y sus consecuencias. Les invito, hermanos queridos, en este momento a tomar la palabra de Dios. Abran sus Biblias. Vamos a proclamar la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Gracias. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y la mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Entonces este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Es palabra del Señor. He tomado esta palabra porque es el origen del pecado, es el tema del día de hoy. ¿Qué nos impide experimentar el amor de Dios, hermanos? Es el pecado. La respuesta a esta gran interrogante la encontramos en la palabra de Dios desde su origen en el libro del Génesis, en la palabra proclamada. El pecado es aquello que nos aleja de Dios, de su amor perfecto, y nos impide experimentar esa relación íntima con nuestro papito Dios. Porque el amor de Dios, hermanos queridos, es como el amor de un padre a un hijo. Aquí muchos somos padres, madres, ¿cierto? ¿Y cómo se quiere a los hijos? Muchísimo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? Todo, ¿no es cierto? Si mi hijo se está muriendo, yo puedo trasplantarle un órgano, ¿no es cierto? Sí, así es, hermana Doris. Sí, yo puedo donarle un órgano. Sí, si yo veo que mi hijo está sufriendo, mi corazón como madre sufre mucho más. Pues, hermanos queridos, ese es el amor de Dios. El amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros es como el amor de un padre. Y ahora bien, acabamos de decir que lo que impide esta relación con Dios es el pecado. Lo que rompe este amor de nosotros con Él es el pecado, no de Él para nosotros, porque Dios siempre está dispuesto, siempre está esperándonos, siempre está listo para abrazarnos, para recogernos, inclusive nos lleva en los momentos más difíciles, nos lleva cargados sobre sus hombros, ¿sí? En este momento se me viene a la mente
un cuadro que yo siempre he visto y una reflexión que he escuchado, y tal vez cada uno de ustedes la haya escuchado, que se trata de las huellas en la arena. ¿Recuerdan que cuando una persona está caminando sobre la arena es una persona que sufre mucho, pero habla con Dios y dice: Dios, mira siempre que hay dos huellas, hay dos personas caminando, el uno es Dios y el otro es este hombre, y que en algún momento de su vida se pierden esas huellas y solo queda la huella de una persona, y son justamente, mirando el ciclo de la vida de esa persona, es justamente en los momentos en los que más dolor experimentaba, y entonces le hace este reclamo: Dios, ¿por qué me dejaste solo cuando más te necesitaba? Y la respuesta de Dios, de Papito Dios, es: en esos momentos tú no caminabas, yo te llevaba, y por eso miras solo una huella. Bueno, continuando con nuestro tema, vamos a dar unas definiciones de lo que es el pecado. He leído algunas cosas sobre el pecado. Todos decimos que el pecado es lo que nos impide estar en la gracia de Dios. Gracias, hermano. Pero yo quiero darles unas definiciones que quisiera que ustedes las tengan muy en cuenta, que son unas definiciones muy precisas, son unas definiciones muy bibliográficas, ¿sí? Y según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1850, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta es la definición de pecado que encontramos en este catecismo. Otra definición que me gustó mucho y que me llamó la atención y me pareció bastante simple, fácil de comprender, es que el pecado es toda palabra, acto o deseo contra la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios, hermanos? En los mandamientos, en su palabra. Ahí está la ley de Dios. Otra definición más que consulté es el pecado según Santo Tomás. Según Santo Tomás, el pecado es la aversión a Dios y la conversión a las criaturas, a lo material, dejar de lado la palabra de Dios y sus mandamientos por cosas mundanas, materiales. Por ejemplo, hermanos, ejemplos. Perfecto. La tecnología, el trabajo, las diversiones, pasiones desenfrenadas, ¿sí? Todo aquello que nos aleja de la palabra, de los mandamientos de Dios. ¿Con cuál definición nos quedamos? El pecado es una ofensa a Dios, hermanos. Pecado, hermanos, es negar el amor de Dios, es rechazarlo, es la actitud de ese hijo pródigo cuando le exige la herencia a su padre y sin pensarlo dos veces coge sus cosas y se va a tierras lejanas. ¿Y qué hacen las tierras lejanas? Malgastar su dinero, diversiones, mujeres. Ese es el pecado, ¿sí? Negar la gracia de Dios. Porque ustedes creen que a ese padre del hijo pródigo le pareció bien que su hijo le pida la herencia en vida. No, no es cierto. Ahora bien, después de conocer qué es el pecado, vamos a discernir en la palabra proclamada en el libro del Génesis, que nos muestra el origen del pecado. Nos narra este pasaje bíblico que Adán y Eva eran felices en el paraíso, que vivían en completa armonía con la naturaleza, ¿no es cierto? Ellos disfrutaban de este jardín. ¿Cómo nos imaginamos ese jardín? Hermoso, ¿no es cierto? A ver, yo me lo imagino con muchos árboles frutales, ¿sí? Yo me lo imagino con un lago, con una fuente, con una cascada, ¿cierto? Con muchas flores. También me lo imagino con más vida, con animalitos, con pajaritos cantando, ¿sí? Así debió haber sido ese Edén, ese jardín, porque es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros lo mejor. Así como cada uno de nosotros buscamos para nuestros hijos lo mejor, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un hijo, ¿cuál es nuestro anhelo?
Nuestro anhelo es de que crezca, ¿no es cierto? Desde el primer momento le alimentamos con la leche materna, ¿no es cierto? Va creciendo, le llevamos a sus controles médicos, le llevamos a que le pongan las vacunas, le llevamos luego a la escuela, ¿sí? Y tratamos de que la vida de este hijo sea un jardín, sea un Edén. Tratamos de evitar que tropiece, que caiga. Estamos siempre listos, estamos ahí para cuidar. Así vivían Adán y Eva en este paraíso, en este jardín, en el jardín del Edén. Dios los dejó libres. Y Él dice la palabra que paseaba, ¿no es cierto?, todas las tardes en esa brisa fresca. Él iba a verles. Sí, y ellos vivían una completa armonía con Dios. Pero ¿qué sucedió? Vino el pecado y sus consecuencias. Hermano querido, estoy aquí para decirte que el pecado tiene 4 pasos y que vamos a reflexionar en cada uno de ellos. Vamos a ir analizando, discerniendo cada versículo que nosotros hemos ya proclamado. El primer paso, hermano querido, es la tentación. Y dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. Y le preguntó, ¿no es cierto? Le preguntó a Eva, ¿es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles frutales? Miren, ahí hay mucha malicia, ¿no es cierto? Porque ella le dijo, es verdad que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Eva le respondió, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que en el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocen lo que es bueno y lo que es malo. Eva fue tentada, ¿sí? A Eva la serpiente vino con toda la malicia, ¿no es cierto? Le dijo, Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles, pero ella le dijo, no, es solo de ese árbol. Y siguió la conversación. ¿Y qué le dijo? Solo de este árbol, le dijo Eva. Pero la serpiente con su malicia vino y le dijo, si tú no es verdad que morirás, si tú comes de ese árbol serás tan sabia como Dios. Yo me imagino ese momento de Eva. Y también traigo a mi vida muchas cosas. Muchas veces en la vida somos tentados. Hoy en día no es una serpiente, tenemos nuestros 3 enemigos, el mundo, la carne, el demonio. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados? Muchas veces en el día, ¿cierto? ¿O solo de vez en cuando? Muchas veces, ¿no es cierto? Hoy mismo, ¿cuántas personas no estarán aquí por una tentación? ¿Cuántas personas habrán sido invitadas tal vez a una fiesta? ¿Cuántos de nosotros tuvimos la tentación de no acudir este día al grupo? ¿Sí? Porque tal vez me invitaron a un cafecito, una fiesta, un compromiso, o simplemente tenía mucho cansancio, mucho sueño, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿cierto? Entonces, Eva fue tentada. Una pregunta, hermanos queridos, ¿la tentación es pecado? No, la tentación no es todavía el pecado, es el primer paso, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos 2 posibilidades. La primera, caer en tentación y llegar al pecado, ¿no es cierto? Y la segunda, que quede solo en tentación. La tentación se define como la invitación al pecado. Para Eva la tentación vino de la serpiente. Nosotros, queridos hermanos, en el mundo de hoy sufrimos las tentaciones de los 3 enemigos, el mundo, la carne y el demonio. Hoy mismo, queridos hermanos, muchos fuimos tentados y por obra y gracia de Dios estamos aquí y logramos vencer esa tentación. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí dispuestos a escuchar esta palabra? Bendito sea Dios. Otro ejemplo de tentación y de pecado son las redes sociales. Muchas veces nosotros estamos
con nuestro WhatsApp, ¿no es cierto? Nos llega por ahí un mensajito o estamos escuchando de pronto, leyendo una indicación del hermano Rubén que nos está, del grupo de pastoreo que nos está invitando con la linda foto del tema de hoy, pero de repente, ¡pac!, ¿no es cierto? En ese momento también puede entrar de pronto un video de pornografía, de pronto esa invitación, ¿sí? Esa es la tentación. Y así es la tentación, así como la serpiente con toda la malicia, igualmente las tentaciones llegan a nuestra vida con malicia. El segundo paso del pecado es la aceptación del pecado y está descrito muy bien en el versículo 6. Continuamos. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros somos tentados y nos pintan las cosas tan maravillosamente, ¿no es cierto? Ay, sí, es que vamos a esta fiesta porque en esta fiesta va a estar tal persona y hace tanto tiempo que no le he visto. Y así, situaciones cotidianas de la vida, ¿sí? Entonces la tentación viene cargada de malicia y viene cargada de la intención y la necesidad de hacer caer a la persona en el pecado. Pero hoy, hermanos queridos, estamos aquí, somos bendecidos. ¿Por qué? Vencimos esa tentación. Después de la tentación, si sucumbimos ante ella y no la superamos, aceptamos el cometimiento de ese pecado. Y así como Eva, caemos en el pecado. Y entonces decimos, tal vez un día nomás es, la otra semana ya me integro al grupo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La siguiente semana ya no aprendieron qué es el pecado, ¿cierto? La otra semana ya voy, ya me pongo al día. Quizás algunos de los hermanos que no están presentes en este momento están viviendo ese momento de tentación y esa caída en el pecado. Tercer paso, caída en el pecado. Bien, en el versículo 6 también nos dice que tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. ¿Qué vemos aquí? Que el pecado arrastra, hermanos, ¿sí? No solo Eva pecó, también por la tentación a Eva también hizo caer en tentación a su esposo y en pecado. Bien, la desobediencia, el origen del pecado original. Adán y Eva, que eran libres en el paraíso y abusando de esa libertad que el Señor les había dado, desobedecieron. Ellos eran libres, pues el árbol del fruto prohibido no estaba con cerca eléctrica, no tenía a su alrededor unas murallas que impidan el paso, ¿sí? Ellos eran libres y el árbol estaba ahí, al igual que estaban los otros árboles de los que sí podían comer, ¿sí? Entonces fue una elección, fue una decisión, fue la tentación y fue caer. Eva cayó en la tentación, cometió el pecado y con ella arrastró a su esposo al cometimiento de ese pecado. Pero no por eso podemos decir que Adán fue inocente. Él también cedió a la tentación. Y así nos damos cuenta que el pecado arrastra. Hermanos, el pecado es un error que cometemos. Pero el pecado, hermano querido, el pecado es una ofensa a Dios. Y eso es lo que tú debes tener en tu corazón. Que más que un error que yo cometí, más que una caída, es una ofensa a Dios. El pecado, hermanos, es una decisión. Dios nos ha dado la libertad de creer en su palabra, de cumplir sus mandamientos. Somos cada uno de nosotros quienes tomamos la decisión. Él nos invita a vivir en su amor y a permanecer en su gracia, a buscarle cada día, porque nos espera con los brazos abiertos que un padre tiene para su hijo. La decisión del pecado, hermano querido, es personal. Sí, yo decido, yo soy tentado, yo acepto ese pecado, acepto esa tentación, acepto el pecado y caigo en el pecado. El cuarto paso, hermanos queridos, es la culpa. ¿Qué sentimos después de haber caído en pecado? Remordimiento, desnudez.
Después de cometer el pecado de la desobediencia, Adán y Eva, ¿cómo se sintieron? Desnudos, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Se escondieron, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenían ese cargo de conciencia, lo llamamos hoy en día, ¿no es cierto? En el versículo 9, Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Sí? Entonces Adán y Eva, inmediatamente después de haber caído en ese pecado, sintieron esa desnudez. Ahí algo se rompió y se rompió la relación que tenían con Dios, esa relación de amor, esa relación de amistad, esa relación en la que todos los días Dios estaba ahí junto a ellos en ese hermoso jardín. Esa relación se rompió por desobediencia. Entonces, hermanos queridos, el primer pecado es la desobediencia, y ese tal vez es la base de todos los pecados, ¿no es cierto? Porque yo, cuando desobedezco a la palabra de Dios, cuando desobedezco sus mandamientos, caigo en pecado, hermanos. Ese es el origen del pecado. Después de cometer el pecado de la desobediencia, Adán y Eva cambiaron su sentimiento de culpa. La culpa les hizo esconderse de Dios, quien todas las tardes paseaba junto a ellos en el paraíso. Y fue así como se rompió esa relación de Adán con Dios por el pecado de la desobediencia. Hermano querido, ten siempre presente que así como cada tarde Dios buscaba a Adán y Eva en el paraíso, así te busca a ti cada día. Nuestro Padre está siempre dispuesto, esperando por ti para abrazarte, para hacerte sentir que no estás solo, para que experimentes en sus brazos la grandeza de su amor, la grandeza del amor de un Padre bueno, porque Él nos ha dado un Padre bueno. Muchas veces, al igual que nuestros primeros padres, que por pecado se alejaron de Él, así nosotros con nuestros pecados rompemos la confianza y nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos en algún pecado, ¿qué sentimos, hermanos? No sentimos ese deseo de ir a la iglesia, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos sentimos incómodos porque otras personas se acercan a recibir a Jesucristo Eucaristía y nosotros no podemos hacerlo, ¿cierto? Ese dolor te genera el pecado, y esa situación de pecado te va alejando del Señor, te va alejando de su camino, y es cuando ahí vuelves y sigues de pronto cayendo, y cada vez más y más profundo. Pero hermano querido, yo estoy aquí para decirte que el Señor está siempre con los brazos abiertos, esperando tu arrepentimiento. Escrito está en la palabra que por un pecador que se arrepiente, el cielo está de fiesta, ¿sí? Entonces, Dios está siempre, así como el padre del hijo pródigo. Porque ¿qué pasó con el hijo pródigo? Cuando ya terminó toda su fortuna, derrochó y todo, se acordó que tenía un padre. Y en ese momento decidió regresar. Y cuando regresó, ¿qué pasó? El Padre le esperaba con los brazos abiertos. Así, hermano querido, el Padre te espera. Papito Dios te espera con sus brazos abiertos, porque el amor del Padre es infinito, infinitamente grande y misericordioso. Es tan grande que no puedo estar arriba de Él. Es tan alto que no puedo estar arriba de Él, que no puedo estar fuera de Él. Así dice esa hermosa canción, ¿cierto? Que muchas veces la hemos cantado aquí. Bueno, y en este momento quiero compartirles una situación a propósito de que se vivió esta jornada del aborto, donde gracias a Dios pues fue tan grande el amor de Dios que escuchó el clamor de tantas personas que estuvieron ahí para decir que no se aprueben esas leyes. Sí, porque una vez aprobada una ley, habrán muchos inocentes que mueran, habrán muchos no nacidos que son inocentes, ¿cierto? Cuando yo tenía
Bueno, yo llegué aquí a Ecuador cuando tenía 16 años. Bueno, entré a la universidad. La universidad no me recibió porque yo tenía un título de matemáticas, dicen aquí. Me regresé un año más a validar este título y regresé cerca de cumplir los 18 años. Vine acá, ingresé a estudiar la carrera de medicina. En medicina conocí a mi esposo. Cuando nosotros teníamos 18 años nos casamos calladito de nuestras familias, ni en su casa sabían, ni en mi casa sabían. Nosotros decidimos casarnos después de unos 2 o 3 meses de habernos conocido. Fue el matrimonio civil, me acuerdo que por ser yo de nacionalidad colombiana, el matrimonio tenía que realizarse en Turubamba. Pasó el tiempo, pasó un año y medio y ese matrimonio fue consumado. Producto de esa consumación, de esa unión, de ese matrimonio, quedé embarazada de mi hijo Pablo. Cuando nosotros estábamos en la universidad, mi esposo era un chico brillante, siempre ha sido una persona muy destacada en sus estudios, alguien que ha alcanzado muchos logros, muchos títulos, fue abanderado, ganó muchos concursos, realmente era el orgullo de su padre, de mi suegro, que en paz descanse. Siempre mejor egresado, abanderado, en la universidad igual, en los mejores lugares. Cuando entramos igual a la universidad, era un líder porque se destacaba en su grupo. Estábamos, me acuerdo, en el paralelo M3 y ahí había un doctor, el doctor Marcelo Viteri. Era un doctor al que todos los estudiantes de medicina de primer año queríamos entrar a sus clases, porque realmente eran unas clases muy, muy, muy buenas, muy lindas, hermosas. Él nos daba la materia de embriología, nos enseñaba desde el momento de la concepción, de cómo es el proceso del desarrollo de una criatura, de un bebé y todo lo demás. Entonces era un hombre que siempre hablaba de la vida, de lo maravilloso que es la vida, que la vida empieza en el momento en que un óvulo se une con un espermatozoide, y jamás le escuché hablar yo de un aborto, de que está bien un aborto, lo que quiera que sea. Bueno, pasó el tiempo, quedé embarazada. En mi casa ni siquiera lo conocían a Pablo, ni siquiera sabían que yo tenía un enamorado. Yo venía de haber estado muchos años en un internado de las Hermanitas del Buen Pastor en Colombia. En casa de Pablo a mí me conocían, yo era una persona bastante esquiva, nunca llegaba a su casa, pero sus padres de ciudad, ellos tenían preocupación por su hijo. Hoy les comprendo porque yo también tengo mucha preocupación por mi hijo y también muchas veces de lejos quiero estar ahí, quiero ver lo que hace y le he seguido y he llegado. Así ellos me conocieron a mí. Sé que mi suegra, acostumbraba yo ir a la basílica porque vivía muy cerca de ahí. Ahí era el lugar donde yo me encontraba con él. Y así me conoció mi suegra. Dice que ella fue y que me miró pero solo de atrás, porque mi esposo le dijo: no se acerque, mamá, porque si se acerca voy a tener problemas. Pero bueno, era su enamorada y ellos me conocieron de esa manera. Realmente la noticia del embarazo, se imaginarán cómo fue en ese momento cuando él y yo estábamos cursando primer año de medicina, terminando el primer año de medicina. Primer año nos conocimos, nos casamos ahí mismo, un año y medio después, segundo año, estábamos terminando segundo año. Una noticia fatal, ¿no es cierto? Yo me asusté, no pensé, nunca me imaginé que podía haberme quedado embarazada, pese a haber estado estudiando medicina. Y eso es lo que me dice mi hija hoy. Me dice: bueno, ella es una persona muy extrovertida y sale con sus cosas. Bueno, sucedió esta situación y cuando yo me vi en este problema, realmente no sabía qué hacer. La primera
opción y de la primera persona que quise buscar un consejo, adivinen de quién fue. Del profesor de embriología, del profesor que hablaba de la formación de los bebés, de cómo se formaban desde la concepción. ¿Y saben qué encontré ahí? No es el tiempo. Es necesario hacerte un aborto. Pablo, no puedes arruinar tu vida. Esto se soluciona fácil, con 3 inyecciones. Fui a la primera, hermanos. Me pusieron la primera inyección, pero gracias a Dios no pasó nada. Mi hijo tiene hoy 19 años, ya mismo 20, la próxima semana 20. Porque aparte de en la confusión que nosotros estábamos, yo de pronto en el temor a mis papás, yo nunca llegué a pensar realmente en el aborto como posibilidad. Pero en la situación en la que estaba, yo dije, me voy a ir donde un tío que yo tenía bien lejano, me voy a esconder allá. Y fuimos con este doctor, con el doctor Marcelo Viteri. Fuimos con él, ese fue su consejo. Realmente yo me opuse. Cuando yo me opuse, a mí me pidió que salga un momento, ¿no?, de la consulta, que tenía que hablar. Pablo era presidente de aquel paralelo en ese tiempo, que tenía que hablar algo con él. Y le dijo que no podía, ahí fue cuando le dijo le confirmó que no podía arruinar su vida. Yo me resistí primero a esa situación. Para mí no había cabida en ese momento, porque tenía un miedo enorme primero, ¿no? Y también siempre yo fui criada con los mandamientos. Para mí definitivamente el aborto era un asesinato, yo sí lo sabía y lo sentía así. Pero el doctor le dijo a mi esposo que yo no tenía por qué enterarme, podía pensar que me están poniendo unas vitaminas. Pero el amor de Dios, hermanos, es muy grande. Después de aquella inyección, yo fui a la iglesia de la Basílica, como siempre iba, y se dio la oportunidad de conversar con un sacerdote que estaba ahí. Y él me dijo lo que el doctor nos decía tantas veces en las clases de embriología, que es una vida y que eso era algo muy malo. Pero bueno, la inyección ya estaba puesta y tal vez ese era mi pensamiento. Pero gracias a Dios no pasó. Hubo el pecado, hermanos. Y por gracia y misericordia de Dios, porque solo Dios pudo haber obrado en mi cuerpo para que ese bebé esté ahí, aferrado, crezca y se desarrolle. Y hoy sea lo que es, mi hijo querido, mi hijo amado. Quizás mi primer hijo y quizás con el que tengo más empatía, para no decir al que más lo quiero. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, hermano querido, lo que yo quiero decirte es que Dios está siempre ahí. La historia, finalmente, mi esposo igual cayó en un problema de depresión, de enfermedad. Pudo abrir su corazón a su mamá. Su mamá, las madres siempre tratamos a veces de cubrir a nuestros hijos, de protegerlos. Su mamá obviamente es una señora de oración, siempre fue de los movimientos de oración y todo. Imposible que ella hubiese desamparado a su hijo. Ella intercedió para su papá, luego sus hermanos. Y para concluir la historia, yo decidí irme. Dije, no, yo mejor me voy. Le dije al Pablo, estudia nomás, termina tu carrera y yo después vengo a buscarte. Yo dije, me voy, tengo a mi hijo por allá, y esa fue la decisión que tomé. Pero no, él también en el fondo de su corazón no quería acabar con la vida de nuestro hijo. Y fue así como él abrió su corazón a su mamá intercedió por él a su papá, y su papá decidió apoyarle junto con sus hermanos. Es más, antes de que se entere mi suegro, se ofreció mis 2 cuñados mayores
ayudarlo y así fue como ellos llegaron a mi casa, me buscaron, luego se decidió realizar el matrimonio por la iglesia. Mis padres vinieron de Colombia, tuvieron que enterarse de esta situación, o sea, ellos no, mi suegra, a mi papá le había dicho que, bueno, mi papá y mi mamá cuando vinieron, ellos no querían saber absolutamente nada de que yo me case, pero mi suegra le dijo a mi papá que yo iba a ser mamá, solo a mi papá, no a mi mamá. Y a mi mamá le dijo que yo ya me había casado por el civil, porque en realidad yo ya me había casado hace 1 año y 7 meses por el civil. Bueno, así fue como llegué a la casa de ellos. Después de unos meses fue el matrimonio por la iglesia. Mi hijo nació en el mes de octubre, yo me casé en el mes de junio. En Colombia mi familia nunca se enteró que yo me casé embarazada. Al principio a mi hijo le hacían el cumpleaños allá en enero, pero mi hijo igual fue creciendo y decía, ¿por qué allá me hacen? Yo le decía, es que para hacerles a los dos, porque tu hermana nació en enero. Pero llegó el día, o sea, en esta vida no hay nada oculto, hermanos, y el pecado menos se puede ocultar. Dios te ve cada día, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y tú pecas en cada una de esas acciones, hermano querido. Y fue así como mi hijo, bueno, en mi casa, poco a poco ya en las fotos, todo ya haciendo las cuentas, los números, las personas más allegadas a mí ya saben que yo me casé embarazada, porque en Colombia no hay el matrimonio civil, allá nos casamos directamente por la iglesia, solo es la iglesia, y especialmente en el pueblo donde yo nací, la gente es muy conservadora. Y así, hermanos queridos, Dios me liberó. Fueron muchos años, pero de angustia, de dolor, porque yo, a pesar de que ese hijo nació, de que ese hijo hoy está conmigo, dándome dolores de cabeza, pero está, a pesar de todo eso, el dolor había en el corazón, ¿no es cierto? El dolor estaba porque en cierta forma pudo haber sido otra la historia. Hasta que llegó un momento en mi vida en que decidí confesarme. Me confesé y recuerdo la penitencia del Padre. Cada mes yo iba a la basílica, estaba en la oración y Dios fue restaurando poco a poco ese dolor que yo tenía. Ese dolor, porque yo también después, cuando tenía mis hijos dificultades, cuando tenía a mi hijo Pablo especialmente dificultades, y ahora que lo veo y que es un poco rebelde el muchacho, yo digo también él a lo mejor en ese momento sintió, ¿sí? Y solo Dios está aquí, hermano querido, para sanarte porque Él te amó desde el momento, como decía la canción, desde el momento que fuiste concebido. Dios te ha amado. ¿Qué viene después del pecado? El hombre se dio cuenta que estaba desnudo, pierde la paz interior. Así nosotros, cuando estamos en pecado, sentimos esa desnudez, ese temor que nos aleja de Él. El pecado destruye, hermano querido, la relación con Dios. El pecado te aleja de Dios, es una muralla, un abismo, una cadena que me impide experimentar el amor de Dios. Pero, hermano querido, tengo una buena noticia para ti. La paga del pecado es la muerte, y Cristo ya pagó por ti en esa cruz. Cristo ya pagó por ti al morir en la cruz para nuestra salvación. Tú no vales cualquier cosa, tú vales la sangre de Cristo. Hermanos, espero que en esta noche Dios, en el momento de la alabanza, de la oración, cuando encendimos esa vela que yo les he entregado, con mucho cariño y con todo mi deseo para que Dios obre en su vida, especialmente en los hermanos que están aquí por primera vez, que sea esa luz, ese símbolo que yo les entregué el día de hoy, esa luz que siempre esté
brillando. ¿Y saben qué es esa luz, hermanos? El Espíritu Santo y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Aferrémonos a esa palabra, aferrémonos a las promesas de Dios. Y junto a esa velita, yo también les puse un pequeño denario, porque ese es el mensaje y es el símbolo de que María intercede por cada uno de nosotros. El hermano Rubén, cuando alguna vez me indicaba esto, y yo realmente es algo que tocó mucho mi mente, mi vida, mi corazón. Dice que muchas almas llegan al cielo por la intercesión de la Santísima Virgen. Dicen que cuando la hermana Doris fue la que nos indicó que en el cielo hay un huequito por el que muchas personas que han muerto en pecado suben al cielo. Y en ese huequito hacia abajo hay un rosario, que es por donde suben. ¿Por qué suben? Por el rosario, por las 50 rosas que le damos en el rosario a la Virgen Santísima. Entonces, hermano querido, te invito en esta noche a cambiar tu vida, a romper esas cadenas que te atan, a romper ese pecado, a dejar esa vida de pecado, porque todos tenemos pecados, todos tenemos cadenas que nos atan. Pero yo te invito a que esta noche sea el inicio de una nueva vida para ti, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Aférrate a la palabra del Señor, a sus mandamientos, y con esa lucecita que ha sido entregada, que esa luz esté siempre presente. Si dejas que Él se mueva dentro de tu corazón, sabrás lo que es gozarse en la presencia.